Hey, before we start, let me tell you something different today. This isn't your typical English lesson. And no, this isn't a boring history lecture either. This is a Spanish-flavored story. A true story that crosses languages and borders. A story about faith. About a dream that refused to die. Listen closely, because it begins in a place where most dreams end. In the middle of failure, poverty, rejection, and total darkness. They called him just a farm boy. They mocked him, saying, "Cars? Por favor, we have horses. Stop dreaming." But he didn't stop. He didn't quit. Because deep inside, there was a quiet whisper in his heart. Naciste para construir algo que vivirá más allá de ti. You were born to build something that will outlive you. And guess what? He did. His name, Henry Ford. Because of him, the world didn't just move faster. It changed forever. He made cars so simple, so affordable, even a worker could own one. But this story isn't just about what he created. It's about what created him. Loneliness, humiliation, failure, but also unstoppable belief. And here's the best part. As you listen, you won't just be learning his story. You'll be rebuilding your own. You'll be learning real English with a touch of Spanish spice. Emotional English. Story-based English. English that sticks. Así que, are you ready? Buckle up. Open your heart. Because this isn't just a story. It's a transformation. Primera parte. El niño que amaba las máquinas, 1863 a 1880. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en Greenfield Township, Michigan, E.U. Era un pueblo tranquilo y sencillo, sin fábricas, sin electricidad, sin ruido, solo granjas, campos y tareas familiares. Su padre, William Ford, era un granjero irlandés. Su madre, Mary Ford, era cálida, fuerte y amable. Mantuvo unida a la familia. Tuvieron 6 hijos, y Henry fue el primogénito. Su casa era pequeña pero sólida, construida con madera, calentada con fuego y rodeada de vegetación. Desde fuera, Henry parecía un granjero normal. Se levantaba temprano, alimentaba a los animales, acarreaba agua, recogía huevos, cortaba leña. Pero en el fondo se sentía diferente. No disfrutaba alimentando a las gallinas. No disfrutaba arando la tierra. ¿Por qué tenemos que hacerlo todo a mano? ¿Por qué la vida es tan lenta? Debe haber una mejor manera. Estas preguntas no desaparecieron. Se hicieron más fuertes cada día. Una tarde de verano, cuando Henry tenía solo 12 años, vio algo que le cambió la vida para siempre. Un granjero de la zona había comprado una máquina de vapor. Se llamaba motor de vapor. Podía hacer en minutos lo que a un hombre le tomaba horas. Se movía, silbaba, rugía. Las piezas metálicas chasqueaban y danzaban como por arte de magia. Henry se quedó atónito. Ya no era un hombre trabajando durante horas. Era una máquina haciéndolo en segundos. Corrió hacia ella, la tocó, la observó durante horas. Estaba obsesionado. Desde ese momento, una cosa quedó clara. Quiero entender las máquinas. Quiero construirlas. Quiero cambiar el mundo con ellas. Henry empezó a coleccionar relojes viejos, chatarra y piezas rotas de cualquier lugar. A los 15 años, había construido su propia maqueta de motor de vapor en un cobertizo junto a la casa, completamente solo. Tenía las manos sucias, su ropa estaba rota, pero sus ojos brillaban. Cuando la gente la vio funcionar, se quedaron atónitos.
Decían, es solo un niño. ¿Cómo lo hizo? Su padre no lo entendía. Quería que Henry fuera granjero como todos los demás hijos, pero su corazón era claro. No quería cultivar verduras, quería cultivar máquinas. Cuando Henry tenía 13 años, llegó el peor momento de su juventud. Su madre Mary murió. Ella era su protectora, la única persona que alentaba sus sueños de máquinas. Lloró durante días, se negaba a comer. Se sentía completamente solo en un mundo que no lo comprendía, pero en esa oscuridad recordó sus palabras. Henry, nunca dejes de seguir esa luz que llevas dentro. Y no lo hizo. A los 16 años, Henry tomó una decisión. Empacó su pequeña maleta, se despidió de la granja familiar y se marchó. No huía de nada. Corría hacia algo, hacia una ciudad, hacia las máquinas, hacia su futuro. Se mudó a Detroit, una ciudad en rápido crecimiento llena de fábricas, talleres e innovación. En Detroit, Henry trabajó como aprendiz de maquinista, arreglando motores, engrasando máquinas y estudiando cada pieza móvil. Trabajaba de 10 a 12 horas al día. Ganaba $12.50 a la semana. Pero el dinero le daba igual. Por la noche, no dormía. Leía libros sobre máquinas. Estudiaba planos. Construía piezas pequeñas con sus propias manos. No fue a la universidad. No iba a fiestas. Iba a trabajar. Eso fue lo que forjó su mente. Eso fue lo que forjó su destino. Parte 2. El primer auto, el primer fracaso y el fuego interior, de 1880 a 1893. Detroit en la década de 1880 era ruidoso. El humo llenaba los cielos. Las fábricas producían metal, chispas y sudor. Los hombres trabajaban con fuego y acero. Esta era la era de las máquinas, y Henry Ford estaba justo donde quería estar. Pero mientras otros arreglaban máquinas, Henry pensaba algo peligroso. ¿Y si hago una máquina que se mueva sola? En esa época, la gente usaba caballos para todo, para transportar personas, mercancías, madera, comida. Si querías viajar, necesitabas un caballo. Si eras pobre, caminabas. Y Henry miró el mundo y pensó, esto es demasiado lento, demasiado caro, demasiado limitado. No solo quería crear un coche, quería crear una nueva forma de vida. Pero en 1885, esta idea resultaba ridícula. La gente decía, si el hombre hubiera estado destinado a moverse rápido, Dios le habría dado ruedas. ¿Vehículos sin caballos? Eso es para los ricos, no para los trabajadores. Los motores son peligrosos. Explotarán. Pero Henry no discutió. Simplemente empezó a construir. Henry trabajaba a tiempo completo en Edison Illuminating Company. Era un ingeniero de alto nivel y ahora ganaba un mejor salario. Pero después del trabajo, cuando otros se iban a descansar a casa, Henry se metía en un pequeño cobertizo detrás de su casa y construía su sueño. Compró piezas con su propio dinero: acero, tornillos, engranajes, neumáticos, tuberías. Trabajaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Tenía las manos negras de aceite. Le dolía la espalda. Le sangraban los dedos. Pero sus ojos estaban llenos de luz. Lo llamó cuadriciclo, un vehículo de 4 ruedas impulsado por un pequeño motor de gasolina. Este coche tenía 4 ruedas de bicicleta, un pequeño motor de etanol, una palanca de dirección, no una rueda,
un simple armazón de varillas de metal. Podía llevar a 2 personas y no tenía techo, ni puertas, ni marcha atrás. No era bonito. Parecía más bien un cochecito de bebé motorizado, pero se movía. Lo probó en su jardín. El motor arrancó, hizo ruido, tosió, y luego empezó a rodar hacia adelante. Las manos de Henry temblaban. Su corazón latía más rápido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mueve, susurró. De verdad se mueve. 4 de junio de 1896. Henry tenía 32 años. Él y un amigo sacaron el cuatriciclo del cobertizo, pero era demasiado ancho para pasar por la puerta. ¿Y qué hizo? Agarró un hacha y rompió la pared de su cobertizo. Así es, literalmente destruyó su propio garaje para hacer realidad su sueño. Una vez que la máquina estuvo fuera, la arrancó y emprendió su primer paseo por las calles de Detroit. La gente se quedó mirando. Algunos rieron, otros gritaron, los perros ladraron. Los caballos entraron en pánico. Los niños corrieron. Pero el coche siguió adelante, a 32 kilómetros por hora. Era ruidoso, inestable, pero era historia. Henry Ford había construido y conducido uno de los primeros vehículos de gasolina de Estados Unidos. Más tarde ese año, Henry fue invitado a una cena privada. Entre los invitados, Thomas Edison, el inventor más famoso del mundo. Henry explicó su idea. Un coche barato que cualquiera pudiera comprar. Un vehículo para la gente común. Edison golpeó la mesa con entusiasmo. Dijo, «Joven, esa es la clave. Sigue adelante. Los coches eléctricos son demasiado pesados. Tu coche de gasolina es el futuro. Lo tienes». Esa noche, Henry no durmió. Las palabras de Edison eran como combustible. En 1899, Henry recaudó dinero de inversores y fundó su primera empresa, la Detroit Automobile Company. Ahora tenía una fábrica, empleados, máquinas. Parecía un éxito, pero la empresa era un desastre. ¿Por qué? Los coches eran demasiado caros. Se rompían con facilidad. La producción era lenta. Henry cambiaba constantemente los diseños para mejorarlos, y los inversores se enfadaron. Después de solo 18 meses, la empresa cerró. La gente decía, «Te lo dijimos, es un soñador, no un hombre de negocios». Henry se sintió humillado. No tenía trabajo, ni empresa, ni coche. La mayoría de la gente se rendiría, pero Henry Ford no era la mayoría. No se rindió. Regresó a su garaje, sin inversores, sin trabajadores, sin herramientas sofisticadas. Solo él y el ardiente deseo de volver a intentarlo. Estudió qué salió mal. Simplificó el diseño, reconstruyó el motor, imaginó una nueva compañía, una que fabricaría coches rápidos, resistentes y sencillos, no máquinas complicadas. Empezó a trabajar en un nuevo proyecto, el 999, un coche de carreras. Para llamar la atención, Henry decidió construir el coche más rápido de Estados Unidos. Diseñó el 999, un monstruo rojo gigante con 80 caballos de fuerza y sin capó, solo fuego, tubos y potencia. En 1901, en un circuito cerca de Detroit, el 999 arrasó con la competencia. Superó a todos los coches. Se convirtió en una leyenda. De repente,
Los periódicos empezaron a llamarlo el mago del mundo del automóvil. Los inversores volvieron, el apoyo regresó y Henry Ford estaba listo. Esta vez no fracasaría. Tenía una nueva visión, una nueva compañía y un nuevo plan para construir el coche que cambiaría el mundo. Henry Ford había fracasado una vez, pero en lugar de llorar, quejarse o rendirse, se reconstruyó. Y ahora, con el éxito de su coche de carreras, el 999, los inversores le rogaban que volviera a trabajar con él. Pero Henry había cambiado. Esta vez, tenía una misión clara. No fabricaré coches para los ricos, fabricaré coches para el pueblo. El 16 de junio de 1903, Henry y 11 inversores crearon una nueva empresa, Ford Motor Company. El capital inicial, $28,000, aportados por los inversores, no por el propio Henry. La sede, un edificio alquilado en la avenida Mack de Detroit. Los empleados, solo un puñado de mecánicos y soñadores. Henry era el vicepresidente e ingeniero jefe, pero aunque aún no tenía el control total, tenía un plan enorme. Iba a crear un coche sencillo, económico y lo suficientemente resistente como para sobrevivir a las terribles carreteras de Estados Unidos. El primer coche que fabricaron se llamó Modelo A. Era un biplaza. Tenía un motor pequeño, asientos de cuero y un precio de $850, que era mucho dinero en aquel entonces. Fue un éxito. En la primera semana recibieron más de 1,000 pedidos, pero Henry no estaba satisfecho. Esto es solo el principio, dijo. Construiré algo mejor, algo que el mundo jamás haya visto. Así que siguió mejorando. Fabricó los modelos B, C, D, E, F y más. Cada coche era más resistente, más rápido y más fiable. Pero Henry seguía insatisfecho. ¿Por qué? Porque el precio seguía siendo demasiado alto. En secreto, Henry trabajaba día y noche en una nueva idea. Quería construir un coche que durara años, que pudiera circular por carreteras estadounidenses ásperas y embarradas, que fuera fácil de reparar y asequible, incluso para los obreros de las fábricas. Este sueño se convirtió en su obsesión. Reunió a un pequeño equipo con las mentes más brillantes que pudo encontrar, entre ellos Child de Harold Wills, un brillante ingeniero, Joseph Gay Lamb, un inmigrante húngaro, y un grupo de mecánicos que no habían ido a la universidad, pero que sabían trabajar con las manos. Juntos, en un pequeño edificio de madera, trabajaron en silencio. Pasaron los meses. Construyeron, probaron, rompieron cosas, empezaron de nuevo. Y finalmente, en 1908, dieron a luz algo que cambiaría la historia. En octubre de 1908, nació el Modelo T. Tenía un motor de 4 cilindros, una velocidad máxima de 45 millas por hora, 20 millas por galón, controles simples que cualquiera podía aprender, una sólida carrocería de acero y, lo más importante, costaba solo $850. Y luego bajaría mucho más. La gente se rió al principio. Lo llamaron Tin Lizzy, un nombre feo para una idea hermosa, pero al público no le importó. No querían lujos, querían libertad, y el Modelo T se la dio. Los pedidos explotaron. Personas de todos los rincones de Estados Unidos, agricultores, maestros, trabajadores de fábricas, dueños de pequeños negocios, ahora podían tener un auto por primera vez.
Antes de esto, los autos eran un lujo. Después del modelo T, se convirtieron en una necesidad. En 10 años, más de la mitad de los autos del mundo eran Ford modelo T. Pero ¿cómo lo hizo Henry? ¿Cómo pudo fabricar tantos autos tan rápido a un precio tan bajo? Ahí es donde comienza la verdadera magia. En 1913, Henry y su equipo inventaron algo que no solo cambiaría la industria automotriz, sino todas las fábricas del mundo. Crearon la línea de ensamblaje móvil. ¿Qué significa eso? Antes, un grupo de trabajadores se paraba alrededor de un auto y lo construía pieza por pieza. Era lento, costoso y agotador, pero Henry le dio la vuelta al sistema. En lugar de que los trabajadores se movieran alrededor del auto, el auto se movía hacia los trabajadores. Cada trabajador tenía una tarea, una pequeña tarea, una simple acción, que se repetía una y otra vez. Así, un hombre colocaba las ruedas, otro instalaba el motor, otro la dirección, otro el asiento. El auto avanzaba por la línea y al final estaba terminado. ¿El resultado? Un coche que antes tardaba 12 horas en fabricarse, ahora solo tomaba 90 minutos. A medida que la producción se aceleró, el precio del modelo T bajó una y otra vez, de $850 en 1908 a $600 en 1912, a $440 entre 1919 y 1915. Y finalmente, a tan solo $260 en la década de 1920. Henry no solo construía coches, sino que también facilitaba el acceso. Una vez dijo, «Construiré un automóvil para la gran multitud. Será tan barato que ningún hombre con un buen salario podrá tener uno». Cumplió su promesa. En 1914, Henry hizo algo impactante. En una época en que la mayoría de las empresas pagaban $2,50 al día, anunció: «De ahora en adelante, mis trabajadores ganarán $5 al día, el doble del salario promedio». La gente lo llamó loco. Otros empresarios estaban furiosos, pero Henry sonrió porque sabía una cosa: si les pago bien a mis trabajadores, trabajarán más duro, se quedarán más tiempo e incluso comprarán los autos que fabrican. Y tenía razón. La fábrica de Ford se convirtió en un modelo de disciplina, lealtad y eficiencia. Y pronto otras empresas no tuvieron otra opción y comenzaron a imitarlo. Henry Ford no solo cambió la forma en que la gente trabajaba, sino que cambió el porqué de su trabajo. Gracias al modelo T, los agricultores podían ir a la ciudad, las mujeres podían viajar solas, las mercancías se entregaban más rápido, la gente podía visitar a sus familiares lejos. Estados Unidos se volvió móvil. El automóvil dejó de ser un juguete para los ricos. Era una herramienta para el futuro, y en medio de esta revolución, un nombre estaba en el centro de todo: Henry Ford. Parte 3. El imperio, el ego y los enemigos. 1914 a 1927. El modelo T estaba en todas partes. Su fábrica era la más productiva del mundo. ¿Y el hombre mismo? Se estaba volviendo más rico de lo que jamás imaginó. Pero algo más también estaba sucediendo. Henry Ford estaba cambiando. En este punto, la riqueza personal de Henry Ford había superado los $100 millones. En el valor de hoy, esos serían miles de millones. Podía comprar tierras, podía construir ciudades, podía contratar a miles. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar.
Empezó a creer que siempre tenía la razón. Dejó de escuchar consejos. Se volvió más testarudo, más reservado, más controlador. Algunos dicen que simplemente estaba centrado. Otros dicen que se estaba volviendo arrogante. Pero nadie podía negar una cosa. Había construido un imperio y ahora lo gobernaba como un rey. En 1917, Ford comenzó a construir algo nunca antes visto. Una fábrica tan enorme, tan completa, tan poderosa, que no solo fabricaba autos, sino que los creaba a partir de tierra. Se llamó el Complejo del Río Rouge, construido a orillas del río Rouge en Dearborn, Michigan. Esta única instalación contaba con su propia acería, una fábrica de vidrio, una planta de caucho, una central eléctrica, su propio sistema ferroviario e incluso su propio hospital y policía. Podía extraer mineral de hierro en bruto de los barcos, fundirlo en acero, transformarlo en piezas, fabricar motores, pintar carrocerías y, al final, producir un auto completo. Era la fábrica más avanzada que el mundo había visto jamás. Nunca se había hecho nada igual. Henry no solo fabricaba autos, construyó una máquina que fabricaba máquinas. Pero tras el éxito, algo extraño estaba sucediendo. Henry Ford comenzó a guardar más secretos. Evitaba a los periodistas. No asistía a grandes reuniones. Dejó de vestirse elegantemente. Se volvió muy discreto y comenzó a escribir su propio periódico personal, The Dearborn Independent. En él, compartía sus opiniones sobre el mundo, los negocios y la sociedad. Algunas de esas ideas eran controvertidas e incluso peligrosas. Su mente era brillante, pero también compleja. Creía en el trabajo duro. Odiaba a los banqueros y a Wall Street. Deseaba la paz en el mundo. Pero a veces sus palabras sonaban amargas, furiosas y llenas de juicio. La gente empezó a susurrar. ¿Es solo un genio o se está convirtiendo en algo más siniestro? Por aquella época, Henry se enfrentó a una poderosa batalla legal. Dos de sus inversores originales, John y Horace Dodge, lo habían ayudado en sus inicios, pero ahora estaban furiosos. Creían que Ford se estaba quedando con demasiado dinero. Creían que no respetaba sus acciones en la empresa, así que lo llevaron a los tribunales. El caso se hizo público. A los periódicos les encantó. Durante meses, Estados Unidos presenció el drama judicial. Henry Ford, el héroe del trabajador, contra los hermanos Dodge, los audaces empresarios. Finalmente, en 1919, el tribunal falló a favor de los hermanos Dodge. Ford tuvo que pagarles millones de dólares. Pero en lugar de ser derrotado, Henry hizo algo impactante. Dijo, «De acuerdo, si el tribunal dicta que debo tratar a mis inversores de forma justa, entonces me desharé de ellos». Henry y su hijo, Edsel Ford, idearon un plan audaz. Comprarían todas las acciones de Ford Motor Company, la privatizarían por completo. Se acabaron los accionistas, se acabaron las salas de juntas, solo Henry. En tan solo unos meses, compraron la participación de todos los inversores, incluidos los hermanos Dodge. El precio, más de $100 millones. Pero ahora, la empresa pertenecía al 100% a la familia Ford. Henry ya no era solo un fabricante de automóviles, ahora era el rey de su propio reino. Para entonces, el único hijo de Henry, Edsel, se había convertido en un hombre inteligente y de voz suave. Era diferente de su padre, amable,
artístico y moderno. A Edsel le encantaba el diseño elegante de coches. Quería fabricar coches más rápidos y hermosos. Quería que Ford Motor Company creciera globalmente. Sin embargo, Henry no estaba de acuerdo. Creía en la fuerza, no en la belleza. Quería autos sencillos, no elegantes. Esto provocó una guerra silenciosa entre padre e hijo. Henry le dio a Edsel el título de presidente, pero mantuvo todo el control. Le permitió hablar, pero rara vez lo escuchó. Fue doloroso. Edsel respetaba profundamente a su padre, pero también se sentía frustrado. Algunos expertos decían, Edsel es el futuro, pero Henry se niega a dejar atrás el pasado. A mediados de la década de 1920, el mundo avanzaba rápidamente. Surgían nuevas compañías automotrices, Chevrolet, Chrysler, General Motors. Ofrecían vehículos elegantes, coloridos y avanzados. Pero Henry se negaba a cambiar. Seguía creyendo que el modelo T era perfecto. Decía, cualquier cliente puede tener un auto pintado de cualquier color, siempre que sea negro. El negro era el más barato, se secaba más rápido y permitía una mayor producción. Pero los clientes estaban aburridos. Querían opciones, color, estilo, velocidad. Las ventas comenzaron a disminuir. Pero a Henry no le importó. Seguía impulsando el modelo T, el mismo diseño, el mismo motor, la misma estética. Ya no construía para el futuro. Estaba anclado en su pasado. En 1927 ocurrió algo increíble. Henry entró repentinamente en la fábrica de River Rouge y la cerró por completo. Ordenó a los trabajadores que detuvieran la producción del modelo T. Les dijo que destruyeran toda la maquinaria vieja. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía, el mundo ha cambiado y yo debo cambiar con él. Era el fin de una era. Se habían fabricado más de 15 millones de modelos T, más que cualquier otro coche antes. Pero ahora había terminado. El coche que había convertido a Henry Ford en una leyenda había desaparecido y algo nuevo estaba por llegar. Henry y Edsel ahora trabajaban juntos en un nuevo proyecto, el modelo A. Sería más rápido, más elegante, más avanzado. Pero el proceso no fue sencillo. Henry seguía discutiendo, seguía queriendo el control, seguía dudando de las ideas modernas. Pero Edsel siguió adelante y poco a poco algo empezó a cambiar. No solo en la fábrica, sino en la relación entre padre e hijo. Tras finalizar el modelo T, Henry y su hijo, Edsel Ford, comenzaron a trabajar en un nuevo auto, el modelo A. Esta vez no se construyó en un pequeño garaje, no se probó discretamente. Era el producto más visto en Estados Unidos. Millones lo esperaban con grandes expectativas. Estilo, comodidad, velocidad, opciones de color y tecnología más moderna. Pero entre bastidores era una batalla. Henry seguía buscando simplicidad. Edsel buscaba elegancia. Henry buscaba fuerza. Edsel buscaba belleza. Discutían por todo. El motor, el diseño, incluso el logotipo. Henry, ya de 60 y tantos años, se negaba a ceder el control, cuestionaba cada cambio, retrasaba las decisiones. Edsel se mantenía tranquilo, respetuoso y paciente, pero sus allegados percibían la tensión. No peleaban a puñetazos, dijo un trabajador de la fábrica. Peleaban en silencio.
En diciembre de 1927, finalmente se lanzó el primer modelo A. Estaba disponible en 4 colores. Contaba con mayor seguridad, mejor dirección y un diseño elegante. Costó $385. Asequible pero moderno. La respuesta: explosiva. Durante el primer año, Ford vendió más de 1 millón de autos modelo A. Para finales de 1931, habían vendido más de 4 millones. Al público le encantó. Estados Unidos estaba en movimiento de nuevo, y Edsel finalmente demostró que podía liderar. Pero detrás del éxito, crecían problemas más profundos. A medida que la compañía crecía, Henry creó un equipo especial para gestionar la disciplina y la seguridad en las fábricas. Este equipo estaba dirigido por un hombre llamado Harry Bennett, un exboxeador contratado personalmente por Henry. Pero Bennett no era solo un gerente. Construyó un ejército privado dentro de Ford. Llevaba un arma. Usaba amenazas y miedo para controlar a los trabajadores. Escuchaba conversaciones. Seguía a los empleados. Castigaba a quienes contestaban. Algunos decían que dirigía la fábrica como una prisión. Henry confiaba completamente en él. Incluso cuando la gente se quejaba, incluso cuando Edsel no estaba de acuerdo, Henry mantuvo a Bennett cerca. Esta decisión más tarde rompería el corazón de su propio hijo. A principios de la década de 1930, Edsel Ford era presidente de Ford Motor Company, pero todos sabían que el verdadero poder seguía estando en manos de su padre. Edsel quería expandir el negocio a nivel mundial, quería fabricar coches de lujo, quería modernizar la empresa, pero Henry bloqueó muchas de sus ideas. Se cancelaron reuniones. Se rechazaron diseños. Se revirtieron decisiones de la noche a la mañana. Edsel sonreía en público. Nunca alzaba la voz. Pero por dentro, la presión aumentaba. Trabajaba de 12 a 14 horas al día. Viajaba constantemente. Cargaba con el peso de un imperio, pero no con la libertad para dirigirlo, y su salud empezó a resentirse. En 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los países se derrumbaban, millones morían. Estados Unidos observaba de cerca. Al principio, Henry se negó a involucrarse. Odiaba la guerra. Creía en la paz. Decía que la guerra era una herramienta de banqueros y políticos corruptos. Pero con el paso del tiempo y la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941, todo cambió. El gobierno estadounidense pidió a las empresas que dejaran de fabricar bienes de consumo y comenzaran a fabricar máquinas de guerra. Se le pidió ayuda a Ford. El gobierno quería aviones, tanques, motores y camiones a una velocidad inimaginable. Henry accedió, pero ahora el desafío era enorme. Ford construyó una nueva fábrica llamada Willow Run cerca de Detroit. Su misión: construir los bombarderos B-24 Liberator para el ejército estadounidense. Esto no era un coche, era una máquina de guerra voladora hecha de miles de piezas, operada por docenas de tripulantes y propulsada por tecnología de punta. La mayoría de los expertos decían: es imposible. Pero Henry creía lo contrario. Willow Run se convirtió en la mayor fábrica de aviones del mundo y, para 1944, producía un nuevo bombardero cada hora. Era un milagro de la industria estadounidense. Ford había puesto el mundo sobre ruedas. Ahora les ponía alas. Pero mientras el mundo celebraba, en casa,
La familia Ford se enfrentaba a su mayor dolor. Años de presión habían destrozado el cuerpo de Edsel. Tenía úlceras de estómago. Estaba exhausto. Estaba emocionalmente destrozado por la constante indisciplina de su padre y el acoso de Harry Bennett. Intentó mantenerse fuerte por la empresa. Sonreía en las reuniones. Dirigía fábricas, pero por dentro se derrumbaba. En mayo de 1943, con tan solo 49 años, Edsel Ford falleció de cáncer de estómago y otras complicaciones. La noticia conmocionó al país. La gente lloró. Los trabajadores guardaron silencio. Las banderas ondearon a media asta, pero nadie lloró más que Henry Ford, su único hijo, su sangre, su compañero, su esperanza de futuro se había esfumado. Henry se culpó a sí mismo. Dejó de hablar durante días. Paseó solo por su jardín. Dejó de afeitarse, de comer, de ir a la oficina. La gente decía, el viejo león ha perdido el corazón. Parte 4. Los últimos años, la despedida y las lecciones que dejó, de 1943 a 1947. Era el año 1943. Henry Ford tenía 80 años. Su hijo Edsel había fallecido. Su mente se desvanecía y la guerra seguía en su apogeo. El mundo que una vez gobernó Henry, el mundo que una vez creó con sus propias manos, ahora se movía más rápido que él. Pero incluso rodeado de la edad, la pérdida y el silencio, Henry Ford tenía un último papel que desempeñar, y ese papel era dejar ir. Tras la muerte de Edsel, Henry regresó para dirigir la Ford Motor Company, pero ya no era el hombre que una vez construyó automóviles con pasión. Era olvidadizo. Las reuniones lo confundían. Olvidaba nombres, perdía la cuenta de los números y repetía decisiones. En privado, la gente decía, es una leyenda, pero las leyendas también envejecen. El gobierno estadounidense, preocupado por la importancia de Ford para el esfuerzo bélico, comenzó a presionar a la compañía. Ford producía tanques, camiones y aviones. Necesitaba un liderazgo rápido, perspicaz y estratégico, pero el único hombre que había construido el imperio ya no podía sostenerlo. En 1945, un nuevo hombre entró en escena, Henry Ford II, nieto de Henry Ford, hijo de Edsel. Tenía solo 28 años y acababa de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Era joven, pero inteligente, culto y ambicioso. Había visto el caos dentro de la compañía, había visto el dolor de su padre y ahora venía con una misión: salvar la compañía, salvar el nombre, salvar el sueño. Henry Ford, el viejo león, se mostró reacio al principio, pero tras semanas de debate, la presión del gobierno estadounidense y la familia Ford finalmente accedió. En septiembre de 1945, Henry Ford dimitió oficialmente como presidente. Tras 42 años construyendo, liderando, gobernando y creando, abandonó la compañía que llevaba su nombre. Tras jubilarse, Henry regresó a su finca, Fair Lane, en Dearborn, Michigan. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles, pájaros y naturaleza. El hombre que una vez construyó las máquinas más ruidosas de la historia ahora pasaba sus días en silencio. Paseaba por su jardín, daba de comer a los pájaros, se sentaba junto a la ventana a leer cartas. A veces, los trabajadores lo veían caminar por las antiguas fábricas Ford
observando lenta y atentamente las máquinas a las que una vez dio vida. No hablaba mucho, no sonreía mucho, pero estaba presente en el lugar donde todo comenzó. En Fair Lane, todo le recordaba el pasado. La pequeña caja de herramientas que usaba de niño, la silla donde Edsel se sentaba con él en las tardes de verano, las cartas de inventores y presidentes ahora guardadas en cajones, el modelo T aparcado en su garaje, intacto, silencioso, legendario. Pero quizás el silencio más fuerte de la casa era la ausencia de Edsel. Algunos decían que Henry nunca se perdonó del todo, que culpaba a su presión, a su terquedad, a su orgullo por presionar demasiado a Edsel. Nunca dijo esas palabras, pero no tenía por qué hacerlo. La forma en que caminaba, la forma en que miraba por la ventana, la forma en que sostenía la foto de Edsel en su estudio, todo lo decía todo. La noche del 7 de abril de 1947, una gran tormenta azotó Dearborn. Los relámpagos iluminaron el cielo. Llovió a cántaros. Esa noche se fue la luz en toda la ciudad. En Fair Lane, Henry Ford estaba sentado junto a una pequeña vela. Sin electricidad, solo la luz del fuego, como cuando era niño. Se sentó en silencio, respirando lentamente, con la mirada suave. Alrededor de las 11:40 p.m., Henry Ford falleció en su cama, en paz, calma, quietud. Tenía 83 años. El hombre que impulsó el mundo dejó el mundo en silencio. Su funeral se celebró en Detroit. Miles de personas acudieron. Trabajadores, ingenieros, empresarios, maestros, presidentes, agricultores, todos se unieron, no en silencio por un fabricante de automóviles, sino en honor a un creador de mundos. No solo le agradecieron sus inventos, le agradecieron sus vidas. El padre que pudo visitar a su hijo gracias a un automóvil. La madre que pudo trabajar en una ciudad porque podía viajar. El estudiante que soñó en grande porque vio lo que un hombre podía construir. Tras la muerte de Henry, la compañía continuó bajo la dirección de su nieto, Henry Ford II. Se modernizó, creció, enfrentó nuevos desafíos, pero el espíritu del Ford original nunca desapareció. Hoy, Ford Motor Company es una de las compañías más reconocidas del mundo, con fábricas en docenas de países, millones de vehículos y un nombre que aún significa poder, progreso y pasión. Pero más que autos, más que dinero, más que edificios, Henry Ford dejó una mentalidad, un modelo para la creencia. Ahora, hablemos de lo que puedes aprender de su extraordinaria vida. Aquí hay dos elecciones poderosas que pueden cambiar tu futuro. 1. Los sueños comienzan pequeños, pero no se quedan pequeños. Empezó en un cobertizo de granja, pero porque creyó, el mundo cambió. Nunca subestimes el poder de un pequeño comienzo. 2. Si no puedes encontrar un camino, construye uno. No había compañías de autos, ni mentores, así que se convirtió en su propio guía. Si el mundo no te da un camino, crea uno. 3. Trabaja en silencio. Deja que los resultados hagan ruido. Henry construyó solo, fracasó solo, pero cuando su motor se movió, el mundo escuchó. 4. El fracaso es el costo de construir algo grande. Su primera compañía fracasó. Sus ideas fueron rechazadas, pero cada fracaso fue un paso.
5. Construye para la gente, no para los elogios. No hizo autos para reyes, los hizo para la gente común, y es por eso que lo hicieron inolvidable. 6. La terquedad puede construir o destruir. Lo hizo grande, pero también le costó a su hijo. Sepa cuándo aferrarse y cuándo soltar. 7. Los sistemas crean libertad. Su mayor invento no fue el auto, fue la línea de ensamblaje, un sistema que hizo posible el progreso masivo. 8. Pague bien a la gente. Ellos construirán sus sueños. La jornada laboral de 5 horas no fue generosidad, fue estrategia. Cuando las personas son respetadas, dan lo mejor de sí. 9. Un legado sólido necesita un sucesor sólido. Construyó un imperio, pero no dejó que Edsel liderara libremente. Una lección para cada constructor. Forme y confíe en la próxima generación. 10. El silencio no siempre es paz. En sus últimos años, tuvo poder pero no alegría. No sacrifique las relaciones para ganar el mundo. 11. El tiempo olvidará a la mayoría, pero no a los que construyen. La mayoría de la gente muere y desaparece. Pero los constructores, creadores, soñadores, viven para siempre en lo que han hecho. 12. Cree en lo invisible. Luego hazlo realidad. A los 12 años, vio una máquina de vapor y se susurró: algún día construiré algo mejor. Y lo hizo. Tú también puedes. Esta es la biografía verdadera, completa, profundamente emotiva y detallada de Henry Ford, contada sin prisas, sin perder momentos ni palabras desperdiciadas. No fue perfecto, pero fue poderoso. Y ahora, tú también lo eres, porque no solo aprendiste sobre un hombre, aprendiste sobre las posibilidades. Y eso es lo que hace de esta historia la más grandiosa jamás contada. Un niño de granja que cambió la forma en que se mueve el mundo. Fracasó, cayó, perdió, pero nunca se rindió. Si él pudo construir un legado global con solo un sueño y sus 2 manos, imagina lo que tú puedes construir. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayas aprendido, te hayas sentido inspirado y hayas mejorado tu inglés en el camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales, emotivas y poderosas como esta. Hasta la próxima. Sigue soñando, sigue construyendo y nunca dejes de creer. Te deseamos lo mejor en tu camino.